Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 12. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. El Señor dice claramente que Él mismo, Arjuna, y todos los reyes que están reunidos en el campo de batalla son seres individuales eternamente, y que Él es eternamente el sustentador de las entidades vivientes individuales, tanto en su situación condicionada como en su situación liberada. La diferencia que hay, dice Krishna, entre Arjuna y él, que lo dirá más adelante, también lo explicará, de que mientras Krishna puede recordar todos sus nacimientos pasados porque él es Dios, Arjuna no puede recordarlo porque es una entidad viviente que tiene el recuerdo solamente de esta vida. Bueno, nosotros todos tenemos el recuerdo solamente de esta vida, pero para llegar acá hemos recorrido 8.400.000 formas diferentes de vida. Eso es lo que dicen los libros antiguos de la India. No es que nosotros nacimos ahora y eso, no. Ya llevamos naciendo millones de años y después de millones de vidas, finalmente llegamos a este momento en que nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, cuando surge la entidad viviente, el ser humano, de estas entidades vivientes, ¿no? Porque lo demás lo hacemos todo. Nosotros comemos, dormimos, hacemos sexo y nos defendemos. Eso igual que todos los animales. Desde la ameba hasta el elefante hace lo mismo. La única diferencia que hay entre nosotros y los demás animales o demás entidades vivientes es que nosotros nos podemos preguntar cosas. Nosotros somos animales conscientes. Y entonces la pregunta es, ¿para qué nos hicieron conscientes si solamente vamos a llevar a cabo las mismas actividades animales que todos los demás animales? Sería raro, ¿no? Y ahí es cuando viene el quid del asunto. Nosotros somos personas, somos pensantes porque nosotros estamos aquí para lograr algo, y ese algo es conseguir la autorrealización, la liberación de este concepto material y alcanzar el nivel superior de la entidad viviente, que es transformarse o entender que es un alma superior, que es un alma espiritual. Esto, nosotros somos eternos, y Krishna se lo está diciendo. Por eso que le dice, no importa, lucha, porque no hay pérdida. Simplemente ya todos los que están en la batalla son todos eternos, así que todos van a morir, pero es que no van a morir tampoco. O sea, tú vas a llevar a cabo la acción, pero no te importe, porque igual todos van a morir. Aunque en realidad, como somos eternos, simplemente lo que habrá será un cambio de ropa. Porque cuando cambiamos de un cuerpo a otro, simplemente lo que hacemos es cambiar de ropa. Pero eso ya se verá más adelante. Krishna cada día nos enseñará un poquito más acerca de este conocimiento que se llama Sankhya Yoga. Jai. Namaste.